Buenas tardes. Aquí estamos una vez más con nuestro programa semanal Proyecto Segunda República. ¿Qué día es hoy, Adrián Sargucci? Hoy es jueves 11 de agosto del 2016. Haaretz. Acá hay algo muy interesante. Ponelo en pantalla, por favor, porque es muy importante. Este artículo, el título dice: Comisión de las Naciones Unidas halla evidencia de crímenes de guerra por parte de Israel y de Hamas durante la guerra de Gaza del 2014. Lo vamos a poner en pantalla por lo siguiente, porque nosotros, cuando fue ese terrible atentado que se llamó Margen Protector, donde el Estado de Israel generó un terrible operativo militar contra el estrecho de Gaza entre julio del 2014 y agosto del 2014, nosotros hicimos una serie de programas. Uno de esos programas, que se emitió el 6 de agosto del 2014, valió que la DAIA me hiciera tanto a este canal, como a este programa, como a mí personalmente, una querella por supuesta discriminación. Pero me gustaría abordar este tema empezando por el informe que se acaba de publicar, de la Comisión de la ONU, pónganlo por favor otra vez en pantalla, por crímenes de guerra, porque esto no ha salido prácticamente en ningún diario del mundo, ni hablar de diarios argentinos, pero con la gran honestidad intelectual que caracteriza al diario israelí Haaretz, es uno de los pocos medios que ha cubierto este tema. Y fíjense, leo solamente algunas partes porque ponen en la justa perspectiva lo que realmente se considera que ocurrió ahí. Dice este artículo: la presidencia de esta comisión solicita a la comunidad internacional a actuar en base a las conclusiones de dicho informe, primariamente apoyando una investigación por parte de la Corte Penal Internacional en La Haya respecto de cuál es el estado jurídico de los territorios ocupados en Palestina. Los miembros de esta comisión de la ONU fueron nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Insinuó en su informe que, escuchen esto, elevados niveles del escalafón político israelí fueron responsables por las políticas que condujeron a algunos de estos crímenes de guerra. El tamaño de la devastación y el sufrimiento humano generado en Gaza no tiene precedentes e impactará por generaciones por venir en Palestina, dijo la presidenta estadounidense de esta comisión, la jueza Mary McGowan Davis. La comisión de la ONU determinó que 1.462 civiles palestinos fueron muertos por el fuego de las fuerzas de defensa israelíes durante las hostilidades, un tercio de los cuales eran niños. En comparación, Hamas disparó 4.800 cohetes y más de 1.700 morteros que también mataron israelíes, 6 israelíes civiles muertos. El informe observa que cientos de civiles palestinos, especialmente mujeres y niños, fueron muertos en sus propias casas durante los ataques aéreos israelíes. 142 familias perdieron a 3 o más de sus miembros. En total se mataron 742 civiles de esta manera. La Comisión de la ONU halló lo siguiente, y dice textualmente: el hecho de que Israel no revisara su práctica de ataques aéreos, aún después que se conocieron sus efectos terribles sobre los civiles, hace surgir la pregunta de si esto no fue parte de una política más amplia que fue como mínimo implícitamente aprobada por los máximos niveles políticos del gobierno del Estado de Israel. La Comisión expresó su preocupación por el amplio uso que hizo Israel de armamentos con un amplio radio de capacidad para matar y herir, y que su utilización en zonas densamente pobladas conllevaba la alta probabilidad de matar combatientes y civiles en forma indiscriminada. En base a este informe, ocurrió, para los que no son muy memoriosos, escenas terribles que se vieron en la prensa mundial en julio y agosto del 2014. Me gustaría si podemos presentar ejemplos de los bombardeos que se perpetraron en ese momento. Pasemos a la siguiente rápidamente. Más bombardeos sobre los barrios en Gaza, ¿no? Ciudades arrasadas, niños muertos, los padres teniendo a los chicos muertos en sus brazos. Acá tenemos un ejemplo, que realmente es catastrófico, es impresionante. Saquémosle esa foto, por Dios, porque y acá tenemos otra más, y no pasamos más fotos, pero evidentemente aquellos que siguen estando a favor del Estado de Israel y de esta barbarie, cualquier crítica de esto se ha calificado casi sistemáticamente en la prensa mundial y en la prensa local como un rebrote antisemita. O sea, si usted critica este tipo de acción, si usted critica que Israel haya asesinado a chicos y los haya transformado en lo que acabamos de ver en pantalla, es un ejemplo de antisemitismo. Bueno, debido a que esto lo describimos de una forma muy amplia en un programa del 6 de agosto del 2014, luego de ser insultados públicamente por el entonces secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovich, y por el entonces vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, hoy diputado nacional del PRO,
decidieron hacernos esta querella. Ahora bien, la querella se formalizó finalmente la causa 8975/15 en el Tribunal número 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo hicieron en base a un video apócrifo. Nosotros hicimos un programa de 58 minutos, casi 59 minutos, la DAIA extrajo 8 minutos y medio y evidentemente eligió las partes que más le correspondía, y ahí no se muestra en ese extracto apócrifo que utilizó la DAIA para hacer su querella, que nosotros incluimos en ese extenso programa reportajes al director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim, muy críticos al Estado de Israel, y todas nuestras noticias estaban bien referenciadas en pantalla con la correspondiente noticia de La Nación, Clarín, RT, El País, la BBC, Al Jazeera, etc. Muy extrañamente, en el año 2014 la DAIA elige hacer esta querella no en los tribunales federales, sino en los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como todos sabemos desde el año 2007 está en poder del PRO, de Mauricio Macri, que sabemos que está firmemente alineado con los intereses sionistas internacionales y también locales. En este caso en particular también, y esto por favor es muy importante resaltarlo, el fiscal a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 25, Roberto Maragliano, cometió la insólita arbitrariedad, realmente imposible de explicar, de falsificar una de las pruebas por las que el juez finalmente instruyó que se iniciara la querella. Porque cuando en aquel programa del 6 de agosto, y hablando de otros temas relacionados con esto, yo señalé la notoria presencia de jóvenes militares israelíes disfrazados de mochileros por toda la Patagonia argentina y chilena, dije lo siguiente, que sería bueno que el Estado argentino les pidiera a estos mochileros, pseudo mochileros, una visa de ingreso al país a esos jóvenes militares israelíes que al terminar su servicio militar recorren toda la Patagonia. Eso fue lo que dije. El señor fiscal, sin embargo, tergiversó y falsificó lo que yo dije, diciendo literalmente lo siguiente, que, y leo textualmente, Salvucci sugiere que el Estado argentino solicite una visa para permitir el ingreso de personas de religión judía al país. Semejante barbaridad ofensiva, porque no hay otra palabra para decirlo, por parte de un fiscal, refleja o bien un error o una supina ignorancia sobre temas geopolíticos internacionales. El señor fiscal creo debiera haber corregido este error, pero no lo hizo, aun cuando se lo señalamos puntualmente al contestar la demanda el año pasado. Bueno, la demanda fue siguiendo su curso. Hice una presentación ante la Fundación LED, Libertad de Expresión Más Democracia, que es una fundación que vigila la libertad de prensa en la República Argentina, fundada por la diputada nacional Silvina Giudice, que es precisamente miembro del partido gobernante, del PRO, y tuvo puestos tanto legislativos como ministeriales en el gobierno de la Ciudad Autónoma. Y efectivamente, cuando publica la Fundación LED su informe del 15 de marzo del 2016, su informe sobre limitaciones al ejercicio de libertad de expresión en la Argentina año 2015, incluye el caso mío como un caso de hostigamiento judicial, caso número 71 en el informe que ellos publicaron. Yo le agregaría que fue un hostigamiento judicial que encima lo hace una organización que representa a una potencia extranjera. Esto claramente lo interpreto yo, al menos, como una tentativa indirecta de censura en la Argentina por parte del Estado de Israel a través de la DAIA, siguiendo directivas del gobierno de Israel que casualmente, en mayo del año pasado, el gobierno del Estado de Israel auspició la primer conferencia oficial para imponer la censura en Internet. No lo digo yo, lo dice otro gran diario israelí, en idioma inglés, el Jerusalem Post, que en su edición del 14 de mayo del 2015, les leo el título nada más porque lo dice todo, Conferencia del gobierno israelí sobre antisemitismo avala la censura en Internet. O sea, en línea con esto, la DAIA desea imponer la judicialización de las ideas políticas y los análisis políticos y transformarse en una suerte de policía del pensamiento para toda la República Argentina, al mejor estilo de George Orwell. Mi colega Enrique Romero dijo hace unos instantes que nosotros venimos propiciando que la Argentina urgentemente debe tener una ley de lobby, siguiendo el ejemplo de las leyes de lobbies que existen, por ejemplo, en Gran Bretaña y en los Estados Unidos de Norteamérica. Con este video, insistimos, vamos a poner el link donde explicamos cuál es nuestra posición respecto a la necesidad de que haya una ley de lobbies para que, como mínimo, la Inspección General de Justicia redefina a la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelíes en la Argentina, como un lobby, y como un lobby que en realidad representa los intereses de una potencia extranjera, que es una potencia militar
militar, nuclear, extranjera y en estado de guerra. Me refiero al Estado de Israel. Situación actual de esta querella. En el mes de mayo, el tribunal actuante llamó a una audiencia de mediación para el 3 de junio del 2016. 3 días antes, en este mismo programa y en este mismo estudio, y como señal de buena voluntad, yo personalmente me disculpé, por supuesto también en nombre del canal, por el tono mío en aquel programa, el tono mío, que a veces fue muy vehemente en aquel programa del 6 de agosto del 2014, porque, admito, estaba afectado por ver esas terribles fotos que acabo de mencionar solamente 2 o 3. No usé el tono correcto, sin embargo, ratifiqué todo lo que efectivamente dije en esa oportunidad. Hubo después una segunda reunión de conciliación para el día 28 de junio, a la cual por supuesto concurrimos en el tribunal, y el tribunal coordinó una tercera audiencia de mediación para el 3 de agosto. Sin embargo, una semana antes, sin dar explicación alguna y sin dar señal alguna de buena voluntad, al disculparme yo personalmente, antes siquiera de que se inicie la audiencia de mediación, pretendía con eso dar una señal de buena voluntad. La DAIA, sin dar señal alguna, ni de buena voluntad, ni explicación alguna, dijo que no iba a concurrir a esa tercera reunión de mediación del 20. Ahí quedamos. No sé cuál será, no sé qué es lo que quiere la DAIA, pero bueno, vamos a ver en definitiva, y creo que lo importante es ir tomando creciente conciencia pública de que no podemos permitir que se nos imponga censura, máxime cuando se nos pretende censurar para defender los intereses de una nación extranjera, insisto, militar, nuclear y en permanente estado de guerra. Que lo hagan en la actual situación, en la actual situación política argentina, lo entiendo, porque el gobierno Macri está pública y oficialmente muy alineado con el Estado de Israel, ha entregado prácticamente a funcionarios israelíes o al asesoramiento del Estado de Israel la seguridad de este país, y esperemos que algunas cosas más terribles no vayan ocurriendo en el futuro. Creemos que la DAIA claramente no representa a la comunidad judía en la Argentina, y así se lo han hecho ver un grupo crecientemente importante de argentinos de origen judío que repudian a la DAIA y le han quitado toda representatividad de sus intereses, porque son argentinos que se sienten primero argentinos y no se sienten primero israelíes, como pareciera ser entre mucha gente que hoy integra la DAIA. Por último, hace pocas semanas el periodista, que tampoco es chancho de mi devoción, Víctor Hugo Morales, dijo que la AMIA y la DAIA son dos instituciones que se han convertido en una especie de nidos políticos del PRO. Acá estamos poniendo en pantalla la aseveración, justamente por la gran influencia que el PRO tiene sobre la DAIA. Yo diría que también lo inverso es válido. El PRO se ha convertido en un nido de la DAIA y del Estado de Israel, y doy algunos nombres nada más de los ministros y de los principales funcionarios hoy en el actual gobierno que están promoviendo estas políticas, desde el secretario de Derechos Humanos, el señor Abruj, el diputado nacional Wolf, que fue una de las personas que públicamente me insultó a mí, hoy es diputado nacional por el PRO, el señor Bergman, a cargo de todo lo que es el medio ambiente, la señora Patricia Bullrich, la presidenta de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el propio Mauricio Macri, que ha dado demostración una tras otra de que tiene una admiración enorme por el Estado de Israel, enorme por el señor Netanyahu, sin aclarar que si Argentina se ve alineada a los intereses del señor Netanyahu y a los intereses de Estados Unidos, con las cosas terribles que están y que van a seguir ocurriendo en Medio Oriente, con motivo del terrible atentado contra la AMIA DAIA en julio de 1994, la Argentina es colocada en una situación de peligro y, como dijimos al principio de este bloque, el PCR no practica autocensura y no va a permitir que nadie nos acalle, porque acá está en peligro la seguridad nacional, el interés nacional del pueblo argentino, el bien común del pueblo argentino, que pareciera que quiere ser arrastrado y colocado en situaciones de peligro al borde del precipicio por personeros que no tienen el derecho de hacerlo. Entonces, como mínimo, la mejor defensa, que quizás tenemos los débiles, los más débiles, contra aquellos que tienen muchísimo poderío mediático, financiero, económico, cobertura política, apoyo político extranjero, apoyo de los fondos buitre, como bien lo declaró el señor Jorge Elbaum en abril del año pasado en artículos en Página 12, cuando dejó entender que el señor Nisman más algunos directivos de la DAIA estarían hablando, charlando políticas en común con Paul Singer de los fondos buitres en Nueva York.
lo mínimo que tenemos que hacer es hablar, declararlo y hacer uso del derecho democrático que tenemos de poder hablar y expresar nuestras ideas políticas y nuestros análisis geopolíticos cuando la patria está en peligro especialmente, sin que venga nadie a censurarnos. Antes nos venían a censurar algunos militares usurpadores y eso era terrible, pero que no vengan ahora de afuera encima también a censurarnos. Era todo lo que quería decir. Sí, por eso mismo también recordamos a todos nuestros seguidores que en el marco de esta causa, esta querella que lleva adelante la DAIA contra Adrián Salvucci, en su momento hemos hecho una petición en change.org. Vamos a poner el link. Sigue en pie esa petición, así que si usted todavía no la ha firmado, lo invitamos a hacerlo. Así que bueno, ¿nos tenemos que ir a una pausa? Sí, sí. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.